va a realizar usted una matriz en donde tenga los siguientes datos. La primera va a decir nombre de la civilización. El segundo espacio entonces va a tener los inventos más importantes o los aportes más importantes, ¿sí? Seguido de ella entonces vamos a poner el sistema social o político, ¿ya? Y en la parte final entonces yo voy a poner el famoso rol de la mujer. Vamos a ir analizando en cada una de estas civilizaciones cuál es el rol de la mujer y cómo aporta o disminuye su aporte en cada una de estas, tomando en cuenta que estas civilizaciones van a ser lo que le sigue a la famosa comunidad primitiva, en donde la mujer en cambio manejaba, o yo hablo de un patriarcado. Acuérdense además que hablar de civilizaciones antiguas me hace referencia a lo siguiente: una civilización no es lo mismo que un imperio. La civilización generalmente lo que hace es, en un territorio determinado, abastecerse del mismo y adaptando a las otras civilizaciones o anexándolas al suyo propio. Mientras que un imperio va a hacer esta misma situación, pero con la anexión más fuerte hacia otros territorios. Entonces no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la civilización griega, que domina una parte de su territorio, que hablar del imperio romano, que domina parte de Europa, de África, de Asia, ¿sí? Y el Mediterráneo. Entonces, esas diferencias deben estar básicamente claras siempre cuando se hable de este tipo de cosas. Entonces, ahora sí. Vamos a iniciar entonces con Babilonia. Entonces, como decía la matriz, ¿no? Nombre de la civilización, en este caso, Babilonia es la más, va a ser una de las principales de las que se va a hablar en este caso. Ya. Babilonia entonces maneja un sistema de estructura en cuanto a la arquitectura bastante conocido. No es básicamente su aporte, pero se la conoce por eso. Acuérdense que cada civilización va a tener un ente, algo característico que la diferencie siempre a una de otra en este caso. En la arquitectura entonces yo del aspecto de Babilonia tengo la famosa Torre de Babel, ¿sí? Que es una de las leyendas mitológicas, podemos decirlo de esta manera, que hace referencia a que ellos empezaron a construir una pirámide, ¿sí? O al menos una torre tan alta que querían que llegue hasta el mismísimo cielo, con el único fin entonces de que ésta pase y llegue a los mismísimos dioses. Este dios se enoja, se enfurece y lo que hace es destruir, ¿no?, esta pirámide y esparcir a toda la población que vivía dentro de en diferentes lugares, y a cada uno dándoles un idioma diferente. Entonces es por eso que se le acuñe o se le da bastante relación, en este caso con la famosa escritura. Les decía que de ahí nacen varios idiomas. Ya. Entonces, dentro de Babilonia yo tengo uno de sus aportes más importantes, es que ellos manejan el famoso almanaque babilónico, que es básicamente un calendario que contiene ya una lista de 12 meses dentro de una tabla que estaba escrita dentro de este famoso idioma o tipo de escritura, que es la cuneiforme, como les mencionaba. Característica de esta escritura es que básicamente va a estar dado como que por cuñas, como que por comillas. Esa va a ser la característica. ¿Ya? Dentro de las ciencias, entonces, manejan también lo que tiene que ver con los números hasta el 50, a excepción del número 0. Ellos no conocían el número 0 aún, ¿sí? Otro de sus aportes importantes es que ellos manejan o descubren el famoso sistema sexagesimal, que está representado al menos en una hora, 60 minutos, un minuto en 60 segundos, ¿sí? Este sistema sexagesimal, de alguna u otra manera, les permitía también hacer una relación exacta en cuanto a las posiciones lunares. Es por eso que la astronomía, la matemática, va a ser uno de sus principales fuertes dentro de sus inventos y aportaciones al mundo. ¿Ya? Dentro del rol de la mujer, antes de hablar de esta nueva civilización, podemos decir que la mujer es básicamente pasiva, se dedica netamente al trabajo en casa, familiar, y podemos referirnos al asunto de crianza de los niños hasta una cierta etapa. Ya. La siguiente civilización que vamos a hablar es netamente Egipto. Creo que es una civilización que todos conocemos, o al menos sabemos cosas bastante básicas en cuanto a este territorio blanco. Ahora, Egipto maneja dos etapas importantes, una como civilización cuando recién se empieza a organizar, y la otra que pasa a un imperio, esta cuando incluso quiere anexarse a una parte del imperio romano con la señora Cleopatra. Esto no se da, es cuando se da la ruptura básicamente de este imperio, pero eso hablaremos más adelante. Cuando yo hablo de Egipto,
Entonces hablo de un territorio en donde el río Nilo es su principal fuente hidráulica y característica del territorio, ¿sí? Este Egipto se va a dividir entonces en dos etapas importantes, ¿ya? Que es en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto. El Bajo Egipto básicamente va a ser la ciudad de los dioses, en donde se encuentran o viven los principales dioses, ¿no? O en este caso el faraón, mientras que en el Alto Egipto se va a encontrar toda la sociedad en general, la agricultura, la ganadería y la población en sí. Ahora, algo importante, para Egipto la pirámide es considerada como un sistema en donde se enterraba a un muerto. En el caso de América, la similitud es diferente, y es que nosotros tenemos pirámides truncas, que quiere decir que tenemos una parte netamente plana. Esta servía, como les decía, como féretros, y esta en este caso servía en América Latina para adoraciones. Es por eso que incluso en América este sistema piramidal está dado incluso en la agricultura con las famosas terrazas. ¿Ya? Es muy diferente. Por eso. Dentro del sistema político que tenía, del sistema de manejo social, estaba dado en una dinastía en faraones. Esta dinastía es importante porque básicamente no está representada netamente por hombres, sino que aquí participaban hombres y mujeres. Al ser una dinastía familiar, esta ejercía en cuanto a hijos, abuelos, nietos, sobrinos, todos aquellos que se encontraban en la línea de sucesión. Algunos representantes dentro de los faraones, que son los más conocidos, en este caso es Tutankamón, que maneja varias leyendas mitológicas en cuanto a su momia, ¿sí? Ramses, Kefren, Misirino, muchos otros de los faraones que forman parte de esta famosa línea de tiempo que igual se tiene dentro de Egipto, ¿no? Un imperio antiguo, una civilización antigua, un imperio medio, un imperio nuevo y la baja época, que es básicamente la ruptura de esta etapa. Tomen en cuenta algo, todo está dado antes de Cristo. ¿Ya? Dentro de su pirámide social, entonces yo tengo que el faraón se va a encontrar en la parte alta, y esto va a ser dado en un término conocido como teocracia. ¿Ya? La teocracia básicamente es el gobierno de un dios. Quiere decir entonces que este faraón era básicamente el hijo de un dios o el representante del dios en la tierra. Algo muy similar a lo que pasaba en América con el Inca. ¿Ya? Entonces el Inca era en cambio el hijo del sol, del Inti. Entonces en este caso es muy similar. Seguido de ellos los nobles sacerdotes, los soldados, los escribas, que eran básicamente los contadores que le tenían al faraón en conocimiento de lo que faltaba, del tipo de piedra o cuánta piedra había que traer para la construcción de una u otra situación. Comerciantes y mercaderes, artesanos, campesinos y en este caso esclavos. Cuando yo hablo del esclavismo, porque se quiere decía dos tipos de esclavismo. Uno en donde se esclaviza a su propio pueblo y otro en donde se esclaviza al menos a una civilización anexa. ¿Ya? En este caso, la civilización anexa que se encarga de esclavizar a Egipto son los hebreos, y su propio pueblo, obviamente, que tenía que ver dentro del campesinado o los artesanos. Muchos de ellos que tenían deudas con el faraón o con alguna clase social. ¿Ya? Dentro de la economía, entonces yo tengo que se encargaba mucho del cereal, el pan, la cerveza, que quiere decir básicamente cereales, trigos, vino, lenteja, guisantes, cebolla, lechugas, la vid y el aceite de oliva, ¿ya? Que están representadas generalmente en sus famosas fotografías o recursos pictográficos. ¿Ya? Dentro de la economía egipcia, entonces tenemos, a modo general o modo de resumen, les decía, un sistema esclavista, ¿sí? Un sistema de regadío manejado, como les decía, en pirámides, que les permitía abastecer el agua. ¿Qué quería decir? En una época de lluvia, ¿sí? El agua se centraba, se filtraba, mientras que cuando se daba la sequía, el agua todavía se mantenía y aún se podía permanecer el sistema de regadío. ¿Ya? Se destacan en el tejido, ¿sí? Sobre todo el lino, además de que ellos inventan un tipo de papel denominado papiro. Dentro de su comercio se encargaban principalmente de telares, por otro lado el trigo, la vid, el aceite de oliva, que era lo que se encargaban de distribuir con otras civilizaciones. Y dentro de la ganadería ellos manejan ya el sistema de arado, que básicamente es arrear los animales para que éste pueda ir haciendo un camino en donde se podía sembrar. ¿Ya? Dentro de sus dioses, entonces, sus dioses eran civilizaciones politeístas.
sus dioses van a estar relacionados generalmente con los animales, ¿ya? Animales importantes que ellos van a adorar, entonces van a ser aves, mamíferos como el gato, y por otro lado, al menos uno que otro animal que se encuentra dentro de la tierra, un terrestre, ¿ya? Dioses importantes, Ra, Osiris y por otro lado, Anubis. Generalmente estos dioses en Egipto van instalados, como les decía, por entes naturales y por entes del inframundo, y era la forma de dominación que se tenía, ¿ya? Inventos más importantes, entonces, desarrollan mucho la geometría y esto se representa sobre todo en las principales pirámides que ellos tienen. Otros inventos o aportes importantes es el conocimiento en cuanto a la medicina y la anatomía. Acuérdense que ellos al modificar los cuerpos tenían un gran dominio de dónde abrir y cómo sacarlos, todo lo que se encontraba, los aparatos internos, para que estos no se desgasten y meterlos en cofres, ¿no? Entonces conocían mucho sobre la medicina. Vasto conocimiento además sobre la astronomía, ya que al menos Micerín, los Keops y Kefren se encuentran ubicados en una línea bastante horizontal recta que predomina al menos el sistema astronómico, que en periodos de tiempo la luna se ubica cada una en una punta de cada una de ellas, ¿ya? Conocían mucho este asunto de las estrellas, la luna y la astronomía en general. Ya, en el caso de Egipto, el rol de la mujer es muy importante. Es la única civilización antigua que le da un rol importante a la mujer bastante alto. ¿A qué me refiero? Que en todas las civilizaciones que vamos nosotros a ver, la mujer siempre va a ser vista de alguna otra manera solo como un ente social, como un ente de reproducción y de cuidado de los niños. En el caso de Egipto, esta es la única civilización que le da autonomía como tal, al menos a la mujer. Le permite gobernar, le permite tener un aspecto económico, social y sobre todo, como les decía, político, que era lo más importante. Con ello yo te pongo de ejemplo al menos a la señora Cleopatra, que fue una de las faraonas más importantes del territorio de Egipto. Ya. Paso entonces hoy por hoy a la civilización india, que es la siguiente civilización. ¿Sí? Esta civilización es caracterizada porque al menos es la primera ciudad planificada que se encuentra dentro de las civilizaciones. ¿Qué quería decir? Acuérdense que Egipto tenía dos ciudades, ¿no? Donde se encontraban los faraones y por otro la ciudad. En este caso, en la India, las personas más importantes estarán en el centro o en la parte alta, pasará la población, agricultores, ganaderos, campesinos, y en la parte baja al menos lo que tiene que ver con la esclavitud. ¿De acuerdo? Es básicamente una de las ciudades ejes centrales dentro del asunto de la economía agrícola que se dan dentro del Valle del Indo. ¿Sí? Dentro de su organización social, política, yo tengo que ellos en cambio van a estar dados por castas. ¿Qué es una casta? Una casta básicamente es una familia poderosa que tiene mucho dinero, mucho poder y que se encarga de gobernar un determinado territorio. Entonces, la civilización Harappa, que es la más importante dentro de esta civilización india, está organizada al menos en cuanto a la forma de un ser humano. ¿A qué me refiero? Que los brahmanes es una de las castas más importantes porque es aquella que está compuesta por sacerdotes y va a estar dada en la cabeza, ¿sí? La siguiente van a ser los satrias, que están conformadas por los guerreros, los sacerdotes y los consejeros, y generalmente van a estar dadas por las extremidades. En el caso de los vaishyas, está integrada por los mercaderes, artesanos y campesinos, generalmente de tinte libre, que va a estar dada en este caso de alguna otra forma por la parte del estómago porque hace la producción, los sudras, que está compuesta por los sirvientes y esclavos, y en este caso serían los pies, mientras que los parias van a ser una de las castas que no tienen valor, van a ser considerados menos incluso que los sirvientes y los esclavos. Estos parias van a ser castas o personas que son expulsadas de cualquiera de ellas porque han cometido un acto indebido dentro de su cultura. ¿Ya? Entonces, términos importantes, les decía. La casta entonces es un sistema de familias que hace referencia al menos a un estrato social alto que les permite de alguna u otra forma mantener un dominio o un control. Mientras que la dinastía es una serie de gobernantes, en cambio, que son indistintos y que por otro lado van a estar dadas dentro de una misma familia. Eso es una dinastía. La dinastía puede ser de dos tipos. Esta puede ser de sangre, que quiere decir que no importa si es hombre o mujer, que todos van a estar en una línea de sucesión, y por otro lado que va a estar dada en compromiso. ¿A qué me refiero? Sobre todo esto en el asunto China. ¿Sí? Entonces acuérdense que en China yo tengo civilizaciones
que hacen referencia a apellidos. Se me ocurre, por ejemplo, la Qin. ¿Qué significaba esto dentro de una dinastía? Que todos los hombres podían llegar a gobernar, pero que si por ahí nacía al menos una mujer, esta era obligada a casarse con un hombre. Por ende, se maneja ahora la siguiente dinastía con el apellido o con el nombre de un nuevo hombre. Entonces, esto se mantiene incluso hoy por hoy en la actualidad, ¿de acuerdo? Dentro de la monarquía, en cambio, esta monarquía es un tipo de gobierno que está caracterizado por la autocracia. ¿Qué quiere decir? Por el gobierno de uno solo, por el gobierno autónomo de un solo lugar, un gobierno absolutista, ¿sí? Que está dado generalmente por aristocracia de tinte noble. ¿A qué me refiero? Que todos deben tener una línea de nobleza que debe estar centrada en cuanto al poder. Entonces no cualquiera accedía al poder. Volviendo nuevamente a la India, entonces, los principales aportes de la India son varios. Sin embargo, para la prueba que ustedes van a rendir, es importante que usted conozca a estas religiones que para ellos son consideradas como tal, para nosotros son vistas como modos de vida o filosofías occidentales, ¿de acuerdo? Dentro de ellas, entonces, yo tengo el famoso hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Estas religiones son diferentes a las anteriores. Acuérdense que las religiones anteriores son politeístas, que quiere decir que están dadas por dioses o por seres que de alguna u otra forma introducen miedo o imparten miedo a la civilización o al lugar. En el caso de la India, estas van a pasar a ser una ley o al menos una realidad. Aquí los dioses no les van a decir que van a tener algún tipo de castigo o algo de eso, sino que dentro de estas religiones importantes lo que se va a hacer es explicar que lo que tú haces hoy, ¿sí?, va a tener una causa o una consecuencia a futuro. Entonces, dentro de ello, el jainismo, ¿sí?, que es sabido al menos dentro de la naturaleza de la existencia. ¿Ya? La otra, que es el sijismo, al menos que está dado dentro de las enseñanzas de los gurús. Los gurús son básicamente esta casta, la casta alta o casta de brahmanes, que está dando dentro de un monoteísmo. ¿A qué me refiero? De un gobierno de uno, ¿sí? Y de al menos de este nacerá la famosa religión musulmana, con la que después hablaremos dentro de la reforma y la contrarreforma, cuando se dan las luchas con las religiones ortodoxas, además de las conquistas por estos territorios, cuando se habla de las famosas cruzadas en la Edad Media. ¿Ya? Uno de los aportes importantes es lo que usted conoce básicamente y se maneja mucho en redes sociales, sobre todo, que es el famoso karma. Entonces, ahí hay una corrección: el karma no es básicamente chino, el karma es hindú, ¿sí? Este karma, como usted ya conoce, maneja 3 etapas, ¿no? Usted hace algo, produce y tiene una consecuencia, ¿sí? Es una de las creencias en donde la palabra karma significa acción, que quiere decir que lo que usted hace se devuelve. Si usted hace algo bien, ¿sí?, tendrá una buena recompensa. Esto además está muy combinado en cuanto a la reencarnación. Ellos tienen una característica importante, y es que piensan que si en vida fuiste una buena persona, ¿sí?, cuando vuelvas a reencarnar vas a tener lujos, vas a tener una buena vida. Si has tenido lujos de ser una buena persona, cuando vuelvas a reencarnar serás pobre y vivirás enfermo. A eso se refiere. ¿Ya? Cuando hablo del brahmanismo, entonces esta es su religión oficial dentro de la civilización hindú, y es una religión cuya clase sacerdotal son netamente, le decía, los brahmanes, ¿no? La clase social más alta o la clase privilegiada que podía manejarse dentro de ella y que tiene al menos una influencia dentro de la vida social y económica de la India. ¿Ya? Religión importante que va a ser manejada incluso dentro de todo el mundo, que es las famosas doctrinas del budismo, del señor Siddhartha Gautama, como se conoce a Buda, ¿sí? Fue un brahman, una persona de casta alta, que un día decidió despojarse básicamente de todo para poder llegar a la felicidad, o a lo que él conoce como el nirvana, ¿sí?, que es el punto externo, el punto extremo en donde usted llega a ser feliz, liberándose básicamente de todo. Dentro de sus aportes importantes, en cambio, ellos manejan un tipo de lengua clásica conocida como el sánscrito, ¿sí? Esta rama de la familia indoeuropea va a dar origen a varias lenguas. El sánscrito se reconoce en los libros de los brahmanes, sobre todo como un tomo, un grupo de tomo de libros, o son 10 libros conocidos como los Vedas, ¿sí? Estos Vedas eran una colección, como les decía, de obras literarias
que se conocen como los samitas, en donde se explica básicamente la forma en cómo uno debe actuar, cómo debe estar relacionado netamente con el universo y con el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta algo, la civilización hindú domina al menos el número 0, ¿sí? Que es su aporte al mundo. Hablemos en el caso de la mujer en la civilización hindú. La mujer para la civilización hindú tiene un don importante, y es que es vista dentro de las deidades conocidas dentro de la fertilidad, un poco de la sabiduría. Sin embargo, las castas que éstas tenían eran netamente patriarcales. Entonces la mujer es vista básicamente como eso. Hablemos ahora de la civilización china. Esa civilización china está dada al menos en este caso dentro del sistema social y económico en base a una dinastía de emperadores. ¿A qué me refiero con una dinastía de emperadores? Que era considerado el famoso hijo del cielo, a que va a tener como función primordial el de poder dominar este famoso imperio. Les había explicado anteriormente que estas dinastías en China van a ser igual netamente patriarcales. ¿A qué me refiero? Que va a ser netamente el hombre el que va a regir o va a gobernar o se va a encargar de la distribución de este imperio. Seguido de ello entonces la nobleza, que es básicamente la familia imperial, la burocracia, sí, que es los funcionarios encargados al menos de algunas funciones, generalmente administrativas del imperio, campesinos, comerciantes y artesanos, que va a ser el pueblo en general, y los esclavos. En este caso igual, esclavos propios del territorio, así como también prisioneros de guerra de otros territorios. ¿Ya? Otro de sus aportes importantes, tengo entonces yo la famosa muralla china, que por hoy está considerada como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Sí? Esta muralla es vista incluso desde el espacio hoy por hoy. Esta muralla se inicia con 2 funciones. La primera, que era protegerse de bárbaros y vikingos para que no sea controlado su territorio, en este caso de los chinos. Y la otra es que se dieron cuenta que al encaminar o hacer un sistema de caminos podían mejorar su sistema de comercio. ¿A qué me refiero con eso? Que no tenían que trasladarse, subir grandes montañas, grandes territorios, sino que ahora lo que netamente hacían era pasar por un camino específico. Algo muy similar lo tenemos nosotros en América Latina, ¿sí? Y es básicamente el Capac Ñan o el famoso Camino del Inca. Un camino que recorre varios países en cuanto al territorio incaico, que igual es un camino de piedra por donde caminaban los chasquis, ¿sí? Era más fácil para el chasqui recorrer ese camino que era largo, ¿sí? Y tenía menos dificultades que tener que escalar montañas, pasar ríos, porque este camino ya le permitía llegar de manera más rápida, ¿sí? Se da en varias dinastías y al menos hoy por hoy en el tiempo moderno esta muralla china es vista como el famoso collar de perlas, ¿sí? Dentro de la geopolítica mundial, China domina el mundo es por esta situación, porque ha logrado conseguir el vasto territorio o el dominio en cuanto a todo lo que éste ha producido. ¿Ya? Dentro del mundo espiritual chino, entonces, al igual que en la India, manejan mucho la religión budista, pero ellos aumentan al menos 2 doctrinas filosóficas más manejadas por el señor Lao Tse y por el señor Confucio, ¿sí? Que es una mezcla religiosa, filosófica, que se encarga de 3 grandes hombres, ¿no? En el caso de la religión, entonces yo tengo un politeísmo primitivo. ¿A qué me refiero? Pues son religiones filosóficas manejadas en estas 2 personas, ¿no? Que se encargan básicamente de códigos de conducta que establecen una estructuración de la sociedad. ¿A qué se refiere? A que básicamente estas 2 personas lo que van a hacer es explicar a la sociedad cómo deben vivir, cómo deben actuar, cómo deben ser, ¿de acuerdo? Para que estos puedan llegar a la felicidad absoluta. Recuerda que los chinos tienen un vasto conocimiento igual del sistema del cuerpo. ¿A qué me refiero? Pongo, por ejemplo, la situación de la acupuntura. Ellos saben perfectamente dónde un nervio domina uno u otro territorio, uno u otro lugar, para poder establecer un sistema de paz y calma. ¿De acuerdo? El confucianismo fue entonces la religión dominante de la época, ¿sí? Y está fundada al menos por una crítica a este sistema social que se manejaba en la época, ¿ya? Evitando al menos que exista mucha, no sé, sería, por ejemplo, tal vez el trabajo muy fuerte que existía, los emperadores que malgastaban mucho, que despilfarraban mucho, sino que les explicaba básicamente cómo mantener un sistema de dominio que les permita vivir tranquilos o al menos en paz. ¿Ya? Dentro de los inventos chinos, entonces yo tengo varios inventos. En este caso el papel, la imprenta, la pólvora, ¿sí?
la porcelana, la seda, la cometa y el abaco, que era el sistema contable con el que ellos manejaban al menos la administración política. Dentro de los inventos chinos, entonces yo tengo que van a ser el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, la porcelana, la seda, la cometa, entre varios otros inventos. Sin embargo, el abaco también es uno de los más importantes porque se va a encargar de la administración económica del territorio, ¿de acuerdo? O al menos de esta civilización. Cuando hablamos entonces de los fenicios, yo hablo de una civilización importante, ¿sí? No en cuanto a lo que produce al mundo sus inventos, sino que al menos ellos se van a encargar de la comercialización de todos los productos anteriores que hemos visto de las civilizaciones más grandes, como China, Egipto e India, para el resto de civilizaciones que se empiezan a formar, ¿ya? A los fenicios se les conoce además como los mercaderes más importantes del mundo. Y es que no solamente se encargaban del comercio de lo que ellos producían, que era el atún y el campo, sino que también empiezan a manejar ya un sistema económico en cuanto al funcionamiento del comercio. Dentro de la ubicación geográfica, entonces, dominan territorios como es Egipto, Siria, Palestina, ¿sí? Parte de lo que tiene que ver con Mesopotamia. Entonces, esto es importante porque al abarcar todo el Mediterráneo, podían producir que todas las civilizaciones empiecen a exportar sus productos, sean conocidas al menos de manera central, primordial, ¿ya? Dentro de los fenicios, el sistema de escritura también cumple un rol muy importante, y es que básicamente va a estar centrado o va a estar dado en una similitud de acuerdo al alfabeto latino y al egipcio. Dentro de la ruta comercial de los fenicios, entonces yo tengo dos cosas importantes. Una ruta que va a estar dada en las ciudades más importantes, que son Biblos y Domitiro, mientras que por otro lado tengo rutas comerciales que hacen referencia a otras partes del territorio, sobre todo lo que se domina como el mar Mediterráneo. Toma en cuenta además que va a manejar parte de Europa, en donde se va a sentar con el tiempo la civilización romana, ¿ya? Dentro de su religión, entonces, ellos manejan una religión o un sistema social económico politeísta, que quiere decir que adoraban al menos a varios dioses. Dentro de ellos, los más importantes van a ser Baal, que es el sol o el dios supremo, mientras que por otro lado estará Astarte, la luna, que era su esposa, entre otros. Entonces, su sistema social político va a ser netamente un politeísmo pagano, ¿ya? Dentro del rol de la mujer, entonces, en esta civilización que se ha mencionado, va a estar dado que la mujer, como pueden observar, va a ser netamente una deidad relacionada a un adoctrinamiento en cuanto al hombre o a un acompañamiento en cuanto al hombre, y por otro lado va a estar dada como un sistema de fertilidad. Ya. Dentro de la cultura hebrea, entonces yo tengo, o esta civilización hebrea, tengo igual aportes importantes. No en cuanto a relación a lo que pueden brindar al mundo, sino que más bien se la estudia esta porque acuérdense que de inicio les mencioné que esta civilización fue parte de la civilización egipcia, pero como un ente de esclavitud. Entonces se la estudia esta porque de aquí entonces yo voy a tener cosas importantes. Primero, hay que saber que los hebreos básicamente es un antiguo pueblo semita, ¿sí? Que viene de los ancestros del territorio de Israel, ¿ya? Van a tener o fueron originarios del territorio mesopotámico, y dentro de ellos se enmarcan entonces cosas importantes que hace referencia a principales leyendas que están relacionadas a la religión católica, que tiene que ver como los 10 mandamientos, Moisés y varias situaciones de adoctrinamiento religioso. Los hebreos son un pueblo de Dios, o son considerados un pueblo de Dios. Entonces, dentro de su organización social política, básicamente va a estar dado por un patriarcado, que quiere decir que va a estar gobernado en cuanto a un hombre, ¿de acuerdo? Un hombre va a ser el que adoctrine y se encargue de manejar toda esta civilización. Entonces, esta al menos aparece con el famoso Abraham, quien tiene 12 hijos, que es nieto de Jacob. ¿Ya? Ellos migran a Egipto, donde son sometidos de forma parte del esclavismo,
Sin embargo, Dios les ofrece una famosa tierra prometida, que es Palestina, que es a donde ellos deben migrar. Entonces, cuando ellos escapan del dominio del territorio egipcio, lo que hacen básicamente es lo que dice la mitología, ¿no? Dice la leyenda, que cuando pasaron, hicieron que el mar se abra, Dios hizo que el mar se abra para que ellos puedan dejar de ser esclavizados y avancen a Palestina. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte más importante? El famoso monoteísmo religioso, en cuanto a la religión católico-cristiana. ¿Ya? Esta imagen es básicamente la representación de donde se encuentra la famosa piedra de los 10 mandamientos, que se explica o está dada por Dios, ¿no? Que es una de las principales leyes más importantes de quienes manejan esta religión apegada al cristianismo o al catolicismo.